así. Listo, ahora sí estoy grabando. Entonces decíamos que nos preocupaba conocer la eficiencia, ¿cierto? Y que esa eficiencia estaba en términos del tiempo, y el tiempo era el tiempo que tomaba el algoritmo para encontrar solución a una entrada dada, y normalmente ese tiempo de ejecución lo representábamos como una función que la llamábamos ¿cómo? ¿Recuerdan? Una función O. TD o TD. Una función O de ¿No era TD? Realmente era la función TDN, ¿cierto? Que al estimarla asintóticamente, ya vamos a mirar, pues lo podíamos expresar con notación O, con notación teta o con notación omega, ¿cierto? Pues entonces la eficiencia se puede medir en términos del tiempo de ejecución o del espacio requerido. De hecho, particularmente nos enfocábamos mucho en calcular la función de tiempo de ejecución, ¿no? Y por allá una parte del curso donde hablábamos de estructuras de datos para controlar un poco también el tema del espacio requerido. Entonces, esa eficiencia algorítmica, como bien lo acabamos de decir, se daba en términos del tiempo de ejecución y eso lo llamamos la complejidad temporal, ¿cierto? Está asociada con el tiempo que requiere el algoritmo para dar respuesta y en términos del espacio requerido, y a esa complejidad la vamos a llamar la complejidad espacial. Es decir, cuál es el espacio que se requiere reservar o cuál es el espacio que consume un algoritmo para encontrar una solución a un problema dado. Bien. Y entonces, particularmente para la complejidad temporal, pues utilizábamos la notación asintótica que nos permitía pues estimar esa función de tiempo de ejecución. Recordemos que en análisis de algoritmos decimos que no nos interesa realmente conocer el valor exacto de la función, sino que realmente lo que nos interesa conocer es cómo se comporta la función de tiempo de ejecución, ¿cierto? En la medida que el tamaño de la entrada crece, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa saber en la función de tiempo de ejecución. No tanto la función o todos los términos de la función en sí misma, sino que lo que nos interesa es saber cuál es su comportamiento en la medida en que el tamaño de la entrada crece. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que decíamos que nos importaba era qué pasaba con esa función para valores grandes de n. ¿Cuál es la razón de que ese sea nuestro interés o fuera nuestro interés en ese momento? Pues porque dependiendo de la entrada del n, así va el tiempo de ejecución del algoritmo, dependiendo pues de la complejidad que tenga. Exactamente, es decir que pues en la medida en que la entrada sea muy, muy grande es cuando el algoritmo puede tener problemas realmente, ¿cierto? Ahí es donde se puede complicar. Esa era la razón por la cual nos interesaba estudiar la eficiencia. Entonces, la notación asintótica, como les decía, pues lo que nos permitía era justamente estimar la función de tiempo de ejecución. Y entonces ahorita alguien, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, me hablaba de O, ¿cierto? Para estimar el tiempo de ejecución. Es decir, yo podría decir que una función f de n o una función t de n es O de otra función. La notación asintótica realmente lo que nos permite es comparar un par de funciones. Cuando yo digo que una función de tiempo de ejecución t de n es O mayúscula de n al cuadrado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa que una función t de n sea O mayúscula de n al cuadrado? ¿Quién me recuerda? Que el algoritmo se comporta, que la cota superior del algoritmo es inferior a n cuadrado en tiempo. Bueno, ¿quién me habló, porfa? Michael.
Michael, ok, dijiste algo que es cierto, pero digamos que hubo un momento en que se desajustó un poquito porque sí, O es una cota superior, como muy bien lo dices, ¿cierto? Lo que estoy diciendo cuando expreso que TDN es O mayúscula n al cuadrado, es que la función n al cuadrado es una cota superior, que lo dijiste muy bien, para el algoritmo, ¿cierto? Para la función de tiempo de ejecución del algoritmo. Eso, en otros términos, lo que se interpreta es que el tiempo de ejecución de este algoritmo, digamos de un algoritmo A, puede crecer tanto como n al cuadrado. Si este es la función de tiempo de ejecución de mi algoritmo y esta es la cota superior asintótica, entonces lo que yo estoy diciendo al expresar que f de n es O mayúscula de g de n es que el tiempo de ejecución del algoritmo puede crecer tanto como crece la función g de n, ¿cierto? Y que normalmente no se dispara por encima de él. Ok. Ahora bien, otro tipo de notación es la notación omega mayúscula, que es el caso inverso, ¿cierto? Yo puedo decir que una función t de n es omega mayúscula de n. Y entonces cuando decimos que una función de tiempo de ejecución es omega mayúscula de n, ¿qué estamos indicando? Indica que el mejor tiempo que puedo obtener es n. Exactamente, muy bien. Lo que me indica es que lo mejor que me puede pasar, o lo mejor que puedo esperar de ese algoritmo es que sea tan bueno o que su función de tiempo de ejecución sea tan buena como n, que en este caso sería la función lineal. Es decir, que en este caso la función g de n se vuelve una cota inferior asintótica. ¿Cierto? Se vuelve una cota inferior asintótica. En otras palabras, lo que quiere decir es que la función de tiempo de ejecución de un algoritmo dado, digamos de un algoritmo B, pues puede ser tan bueno como lo es g de n, pero no va a ser mejor que eso. Es decir, que si yo comparo la notación O mayúscula y la notación omega mayúscula, pues finalmente yo podría decir que con la notación O mayúscula puedo expresar el peor caso, ¿cierto? Lo peor que yo puedo esperar de un algoritmo, y con la notación omega mayúscula yo podría usarla para expresar el mejor caso, que es lo mejor que puedo esperar. Ahora bien, en términos generales, ¿qué es el peor caso de un algoritmo? ¿Quién me dice? Que sea exponencial. ¿Que sí qué, perdón? Que sea exponencial. Ah, bueno, exponencial podría ser sí, un costo bastante elevado, pero en general, ¿cuál es la característica del peor caso en un algoritmo? O sea, ¿qué ¿El tiempo de ejecución sea infinito? Bueno, no, porque realmente la definición de un algoritmo es que debe ejecutarse en una cantidad finita de pasos, es decir, que el tiempo no debería ser infinito. Que no esté acotado en un tiempo polinómico. Ah, ya por ahí. Entonces, cuando no está acotado en un tiempo polinómico, entonces ya digamos que eso indica que el algoritmo, para una entrada en particular, por lo menos, toma, digamos, toma cierto nivel de complejidad, ¿cierto? Que lo hace el peor caso. En términos generales, el peor caso de un algoritmo es la situación en la que el algoritmo puede tomar el mayor tiempo posible, ¿cierto? Es cuando, hablando de la complejidad temporal. Muy bien. Entonces tenemos la notación O mayúscula y la notación omega mayúscula. Yo podría decir que el tiempo de ejecución de un mismo algoritmo, digamos, el tiempo de ejecución de un algoritmo C, de n,
es igual a O mayúscula de n al cuadrado y al mismo tiempo decir que el tiempo de ejecución de ese mismo algoritmo C es omega mayúscula de n al cuadrado. Es decir, ya sabemos que O me provee una cota superior asintótica, ¿cierto? Que es esta. Omega me provee una cota inferior asintótica, que es esta, para una función. Entonces yo podría decir y ser correcto afirmar que el tiempo de ejecución o la función de tiempo de ejecución de un algoritmo es al mismo tiempo O mayúscula y omega mayúscula de n al cuadrado. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que n al cuadrado sea al mismo tiempo una cota superior y una cota inferior asintótica. ¿Será correcto decirlo? Sería teta, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es correcto, como dice Jacobo, creo que fue el que habló. Sí es correcto decirlo y eso es justamente la notación teta, ¿cierto? Que es la que viene. Y entonces, ¿cómo así que una función de tiempo de ejecución está acotada por arriba y por abajo por la misma función? Es decir, ¿cómo así que n al cuadrado es al mismo tiempo una cota superior asintótica y una cota inferior asintótica? ¿Por qué puede suceder eso? O puede ser cuando, digamos, el algoritmo es muy simple que independiente de la entrada siempre se procesa igual. Entonces siempre hace el mismo tiempo de ejecución. No, realmente eso que mencionas sería el caso en que el tiempo de ejecución fuera constante. Digamos que cuando el tiempo de ejecución no depende del tamaño de la entrada, asumimos que el tiempo de ejecución es constante y eso sería lo mejor que me podría pasar, pero digamos, en problemas reales es poco probable. Aquí la respuesta sería un poco por esta C que estamos viendo aquí en las gráficas, ¿no? Miren que por acá dice que C por Gn es una cota superior y una otra C. Esto puede ser, digamos, C1 y esto ser C2. Por Gn es una cota superior. Es decir, yo puedo afirmar que n al cuadrado es al mismo tiempo una cota superior y una cota inferior porque existen dos constantes. Ah, bueno, aquí las marqué distinto que acá en la teta. Existen dos constantes C1 y C2, ¿cierto? Positivas ambas, que al multiplicar por la función g de n, que es la de comparación, hacen que en un caso se vaya por encima, se vuelva una cota superior asintótica, y en el otro caso se vaya por debajo, es decir, que se forma una cota inferior asintótica. Y eso, en otras palabras, lo que quiere decir es que la notación teta la conocemos como notación de orden exacto. Notación exacto. ¿Cierto? Es decir, que es la notación más precisa. La notación teta es la que me indica con mayor precisión cuál es el comportamiento de una función de tiempo de ejecución. ¿Ok? Y eso hasta ahí, digamos, hasta lo que hemos dicho es todavía un repaso de lo que vimos en FADA. ¿Ok? Notación entonces asintótica para estimar la función de tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de tamaño n. Muy bien. Entonces miremos aquí un poco más en resumen lo que acabo de decir. Si yo tengo una función de tiempo de ejecución, voy a coger otro. Si yo tengo una función de tiempo de ejecución o una función cualquiera, pues f de n, pues yo puedo acotarla superiormente utilizando la notación O mayúscula. Puedo acotarla inferiormente usando la notación omega mayúscula. ¿Cierto? Por definición, si lo recuerdan, esas notaciones mayúsculas de O y de omega aceptan o incluyen la igualdad. Es decir, que cuando yo expreso que f de n es O mayúscula de otra función g de n, lo que estoy diciendo es que existe una constante que multiplicada por g hacen que para el caso de O, esa función sea mayor o igual que la que estoy acotando. Y en el otro sentido, pues
cuando hablo en términos de omega, quiere decir que existe una constante positiva que multiplicada por la función g hacen que esa función resultante sea menor o igual que la función que estoy acotando. Es una cota inferior asintótica. Adicionalmente, existe una notación un poco más restrictiva en términos de eliminar la igualdad. Y entonces hablamos de O mayúscula, perdón, O minúscula y omega minúscula, que en principio la definición es similar, solo que elimina la igualdad. Cuando yo digo que una función f de n es O minúscula de otra, quiere decir que esa otra función es una cota estrictamente superior en este caso para f de n, y cuando yo digo que f de n es omega minúscula de otra, estoy diciendo que esa otra es una cota estrictamente inferior. ¿Cierto? De tal manera que esas notaciones mayúsculas me sirven para comparar órdenes similares. Es decir, cuando yo necesito hacer como una clasificación mucho más precisa. Esa es la notación asintótica. Entonces, miremos. Todavía estamos aquí a manera de repaso de FADA. ¿Cuáles de estas expresiones que están aquí son verdaderas? De acuerdo a lo que hemos dicho. Entonces, revísenlas ahí un minutico y ya les empiezo a preguntar. Bien, vamos mirando entonces aquí. Voy a ir preguntándoles algunos que me acuerdo, porque no estoy viendo la lista de participantes, entonces algunos nombres que me acuerdo. A ver, por ejemplo, Gianluca, ¿la primera es verdadera o no? Esta. Sí, señor. Sí es verdadera, ¿cierto? Claramente es verdadera porque pues son ambas funciones en el orden de n cuadrado y entonces satisface, digamos, la definición asintótica. Muy bien. Víctor Ruiz, Víctor Duán. Esta, la segunda al lado. Diría que sí es verdadera. Es verdadera, claramente. Es decir, cuando yo digo que n al cuadrado pertenece al conjunto de cotas superiores de n al cubo, pues lo que estoy diciendo es que n al cuadrado está acotada por la función n al cubo y claramente esta función, acotada superiormente, claramente esta función pues es más grande que esta, por lo tanto es una cota superior. Muy bien. Alejandro Barco, Becerra. Alejandro Becerra, esta, la tercera. Falsa, profe. Es falsa, porque es justamente el caso inverso, ¿no? Esta es una función de grado 3, no puede estar acotada superiormente por esta, que claramente es más pequeña. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, Joan. Profe, a ver, esa es verdadera.
Es verdadera, son dos funciones del mismo grado. Recuerden que cuando son funciones polinómicas, pues lo que miramos es el grado del polinomio. Dos polinomios del mismo grado, independientemente de los coeficientes, si son positivos, se acotan tanto por arriba o por abajo, se acotan pues con la notación teta. Muy bien. Entonces, esta es verdadera. La siguiente, Dana. ¿Verdadera? ¿Cuál estás mirando? ¿La aquí al lado? ¿Esta? Sí. N al cuadrado está acotada inferiormente por N al cubo. ¿Estás segura? No, yo no estoy segura. Ok. No, realmente no, ¿no? ¿Por qué? Porque N al cubo es un polinomio de grado mayor que N al cuadrado. Entonces, cuando yo digo que N al cuadrado es omega de N al cubo, es como si estuviera diciendo que N al cubo está por debajo que N al cuadrado. Y pues claramente no, porque es un polinomio distinto. Entonces, esta sería falsa. Muy bien. Entonces, Dana, aquí le voy a dar la revancha. Esta. Señor. El viejo truco de se me congeló el micrófono. Esta, Dana. Esta que estoy encerrando aquí. ¿Verdadera o falsa? ¿Falsa? Esta es verdadera. ¿Por qué? Porque n al cuadrado es un polinomio de grado menor que n al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, sí es una cota inferior para n al cubo. Esta es falsa. ¿Ves? Verdadera, perdón. Esta es verdadera. Miremos acá. La que sigue, la primera de la siguiente línea. Carlos Daniel. Profe, Carlos. yo digo que verdadera. Es verdadera, son dos polinomios del mismo grado. Entonces, como son del mismo grado, se acotan por arriba y por abajo. Y recordemos que la notación teta realmente es la intersección de O y de omega. Por lo tanto, pues sí, es la notación del orden exacto. Muy bien. Vamos por allá. Jorge. Jorge, la que sigue. Aquí, profe. ¿Esa sería falsa, profe? Es falsa, muy bien. Es falsa porque recordemos que como la notación teta es de orden exacto, pues en el caso de los polinomios deben ser polinomios del mismo grado. Entonces es falsa porque n al cuadrado, si bien es O mayúscula de n al cubo, no es omega. Y para que sea teta tiene que ser O y omega al mismo tiempo. Muy bien. Vamos, la que sigue. Andrés Mosquera. Esta. Esa. Yo diría que es falsa. Aquí marqué dos, ¿no? Son dos. Sí, aquí marqué. ¿Es que son dos? Sí. Ya. No, esa es falsa. Esa es falsa, ok. Sí. ¿Por qué? Pues por la misma razón que dije ahorita, ¿no? Tienen que ser O y omega, y si bien en este caso es omega, no es O. Entonces, para que no pierda el impulso, Andrés, dígame una de las que sigue. Esa es falsa. Esa es falsa. ¿Están seguros? ¿Alguien opina lo contrario? Esa es verdadera. No es verdadera. Ajá, ¿por qué? Porque, a ver, ambas son... No, profe. A ver, no. Es verdadera. Porque se puede multiplicar por una constante para que sea una cota superior. Exactamente. Eso, lo mismo que él dijo. Ok, muy bien. La siguiente. Alguien que me diga la siguiente. ¿Quién más está por ahí? Víctor Marín. Diría que es verdadero. Ajá. Por la misma razón que la anterior, ¿no? Entonces,
Muy bien. La siguiente, a ver, Alex Velázquez. Profe, Señor. sí, pero antes de eso una pregunta. Si tenemos en cuenta que los paréntesis la que respondió el compañero sería 2 más 1, 3 a la n, una Ajá. cota superior no podría ser 2 a la n, porque aunque yo lo multiplique por una constante, 2 a la n siempre es inferior a 3 a la n, el crecimiento exponencial. Pero aquí lo que revisamos es el exponente, justamente. O sea, la variable está en el exponente. Ajá. Sería en el lado izquierdo 3 a la n. Ajá. Y al lado derecho 2 a la n. Y está diciendo que 2 a la n es una cota superior. Ok. Ah, no existe la... Sí, señor. No existe. No serían del mismo, exacto, pues. Espéreme. Sería omega. No. No creo que sea omega. Aquí lo que tenemos que revisar es justamente... Espéreme un segundo. Lo que tenemos que revisar justamente es el crecimiento exponencial, ¿cierto? Porque es donde está la variable. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿existe una constante positiva que multiplicada por 2 a la n hagan que 2 a la n sea una cota superior o crezca de forma mayor que esto sería pues 3 a la n, ¿no? Es decir, lo que yo tendría que verificar es si 3 a la n es menor o igual, ¿cierto? Que una constante c multiplicada por 2 a la n, ¿cierto? ¿Estamos? Para algún valor de n, ¿cierto? Que llamamos n sub 0 y con una constante c positiva. ¿Podemos encontrar esa constante? Piénsenlo ahí un minutico. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, si cuando hay, digamos, una cota superior e inferior que estén en el mismo orden de la n, no importa la constante que acompaña al algoritmo inicial, porque pues siempre puede haber una constante que multiplique. Exacto, sí. Lo importante es que el coeficiente constante sea positivo. Si el coeficiente constante es positivo, el coeficiente constante del término que denota el grado del polinomio es positivo, no importan ni los demás términos ni el coeficiente, se asume que son del mismo orden, porque sí va a existir una constante positiva. Porque el crecimiento es el mismo, ¿sí o no? Porque el crecimiento es el mismo, si polinómicamente tiene el mismo comportamiento. Pero entonces al ser negativo entonces ya no lo incluiría. O puede ser No, se también asume positivo. solamente coeficientes constantes positivos, porque de hecho cuando hacemos análisis de algoritmos no tenemos coeficientes negativos en el término que determina el grado del polinomio. Ya. Bueno, entonces en el caso que estábamos mirando, ¿sí existe o no existe una C? Además, pilas, que aquí lo que hay que analizar también es que cuando yo encuentre esa constante C, ¿cierto? Y ese valor de n sub 0, pues entonces esta expresión debe ser aplicable para todos los valores de n a partir de ese n sub 0 hasta infinito. Que ahí es donde está el comentario tal vez de Alex, ¿cierto?
Sí, no hay ningún C a partir de una n sub 0. Porque, N, 3 a la n siempre va a ser superior. porque yo puedo encontrar, no siempre, pero digamos que yo puedo encontrar un C que hagan que una función, que esta función 2 a la n se vaya por encima, ¿cierto? De la otra, pero no se va a cumplir hasta infinito porque vamos a llegar a un valor de n donde la función que está siendo acotada superiormente se va a pasar a la otra. Puede ser un valor muy grande hacia adelante, ¿cierto? Es decir, usted puede decir, bueno, como la C tiene que ser positiva, usted puede ponerle cualquier valor inmenso a C y se puede cumplir en muchos valores de n al comienzo, pero no se va a cumplir desde el valor de n que usted haya identificado hasta infinito porque en algún momento se van a cruzar. Es decir, la que está acotada superiormente se va a pasar a la que en principio supuestamente es la cota superior. ¿Sí me hago entender? Muchachos. Profe, entonces, o sea, lo que refiere es que la cota superior no importa que sea menor al inicio, sino que, digamos, de la mitad para adelante siempre sea superior. No tanto de la mitad, sino que Bueno, no de haya la mitad, pero más o menos ahí, o sea, un momento llegue y suba. que haya un punto, sí. Si nos devolvemos, vamos a volver aquí un segundo a las gráficas. Si nos devolvemos aquí, miremos que ese n sub 0 del que yo hablo es un punto de corte que me garantiza que a partir de ese punto de corte, que es un valor de n que llamamos n sub 0, de ahí hasta infinito las funciones no se vuelven a cruzar. Entonces una se vuelve cota de la otra. ¿Ok? ¿Qué es lo que acá, como nos hace caer en cuenta Alex, pues realmente no va a pasar? Porque yo puedo encontrar para satisfacer esta desigualdad un valor, puedo ponerle un valor muy, muy grande a C, ¿cierto? Y hacer que esta desigualdad se cumpla para una cierta cantidad de valores de n, pero eso hacia infinito no se va a cumplir siempre porque hay un momento en que esta función de 2 a la n, pues no va a estar por encima, multiplicada incluso por la constante que hayamos definido, no va a estar por encima de 3 a la n. Entonces, realmente, que este sería el otro caso, una cota inferior. No es O, sino omega. Entonces, ahí es donde está, digamos, la clave de la notación asintótica. Es que yo tengo que estar seguro que ese valor de C me garantice que al multiplicarlo por la función que voy a usar como cota, permanezca como cota superior para el caso de la O o como cota inferior para el caso de la omega desde el valor de n que identifiqué como n sub 0 hasta infinito, que no se van a volver a cruzar. Este caso, como es una función polinómica, perdón, como es una función exponencial, entonces no existe o no me permite encontrar un valor de C que cumpla esa condición de que hacia infinito la función 2 a la n multiplicada por cualquier constante que yo le ponga siempre esté por encima de la función 3 a la n. Por lo que sucede al contrario, sí es cierto, pues 2 a la n es una función menor que 2 a la n más 1, 2 más 1 a la n o 3 a la n, entonces en este caso sí es una cota inferior. Muy bien. Sí es más o menos, sí es claro digamos, la observación que se hizo. Sí, profe, sí. Profe, Señor. yo aquí estoy utilizando la graficadora. Ajá. Sí, sí, puedo compartir pantalla un momentico. Espérame, yo me salgo acá. Participantes. ¿Quién me habló? Rampel, creo. Sí. Ya dejo de compartir la mía.
Ah, pero me dice que no puedo, que usted inhabilita la función de compartir pantalla. Es que creo que está inhabilitada de manera predefinida, pero espérate, yo miro si te la puedo asignar por acá. Espera. Pero mira que en las opciones no me da hacer hospedador, hacer confitrión, permitir grabar, renombrar, poner en lista de espera. No, igual, bueno. ¿Pero qué nos querías mostrar? Bueno, es que aquí en la graficadora, pues simplemente con colocar las dos funciones, ¿no? 3 a la X y otra, pues 2 a la X, ¿vale? Ajá. A partir del punto 0 hacia infinito, siempre va la función 3x, en este caso 3 a la n, va a ser superior a 2 a la x. Sí. Ahora bien, lo que usted comentaba, si, por ejemplo, colocamos un c multiplicando a 3 a la n, efectivamente hay un punto en donde se invierte la situación. Por ejemplo, si multiplicáramos 0.1 por 3 a la n, llega un punto en donde 2 a la x es superior, pero a partir de ese punto hacia el infinito se invierte de nuevo. O sea, no existe esa posibilidad. Exactamente. Por eso yo les decía, puede ser que nos pongamos un coeficiente altísimo para multiplicar el 3 a la x, el 2 a la x, ¿cierto? Pero hay un momento en el que la situación vuelve y se invierte, por lo tanto no es una cota superior en todos los casos de ahí en adelante. Listo, Manuel, gracias. Bueno, tengo que revisar bien cómo le cambio esas propiedades para que puedan compartir. Bien, entonces, bueno, claramente entonces sí es, sí es una cota inferior, es decir, el caso contrario sí se da. Vale, ahora miremos esta de aquí. O de n está dentro del conjunto de O de n al cuadrado. ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? Pues bro, yo diría que no, porque sería como leer que el peor, o sea, un peor caso tiene otro peor caso. Entonces yo diría pues como que no, porque ya es un peor caso, o sea, no, sería como muy lógico. Bueno, sí. Pero realmente, digamos que la interpretación que Es como tenemos, señor. No, yo creería que esa sí es verdadera. Ajá. Porque estamos diciendo, o sea, prácticamente la notación de que O de n es un subconjunto o pertenece a O de n cuadrado. O sea, que está acotada superiormente por O n cuadrado. Ok, muy bien, a eso voy. Que cuando nosotros decimos O de n, no es que en particular nos estemos refiriendo a un peor caso. Lo que yo puedo hacer es que yo puedo utilizar la notación O para estimar la función de tiempo de ejecución de un algoritmo en el peor caso, pero no es que este sea el peor caso. Realmente, si nos vamos a ser un poco más estrictos con la notación, esto es un conjunto de órdenes, ¿cierto? Entonces, casi que el conjunto de órdenes que están en función de n, como bien lo decía, no me acuerdo quién acaba de hablar, está dentro de las cotas superiores o está acotado superiormente mejor por el conjunto de órdenes de n al cuadrado. Es decir, todo lo que esté acotado superiormente por n estará acotado superiormente por n al cuadrado. Entonces es verdadera. Bien. Y miremos estas dos últimas. ¿Qué podemos decir de esta? ¿Qué podemos decir de esta?
que ambas son verdaderas. Ok. ¿Están de acuerdo todos? Yo diría que la primera es falsa, porque pues siguiendo el orden de ideas de ahorita, podemos encontrar una C que multiplicado el n factorial supere la inicial, pero en su momento la n va a alcanzar a la constante y la superará. Y pues dado ser factorial, se va a multiplicar por esa n y lo va a superar. Yo también diría que la primera es falsa. Ok, ¿por qué? Porque mire que la primera es n más 1 factorial, ¿sí? Y siempre va a tener, o no sé si tenemos en cuenta allí la constante, pero siempre va a ser mayor que n factorial. Ok, sí, si nosotros simplemente comparamos n más 1 factorial con n factorial, pues claramente pues n más 1 factorial es más grande que n factorial, ¿cierto? El tema aquí es encontrar si existe una constante. Aquí el factor diferenciador con respecto al ejemplo anterior es que tenemos una función exponencial, ¿no? Y esta es una función factorial. Entonces no necesariamente, digamos, el caso es similar o es comparable. Es decir, aquí nuevamente lo que yo tengo que pensar es si yo puedo encontrar una constante positiva que hagan que n más 1 factorial sea menor o igual que una constante c multiplicada por n factorial. Entonces, podemos encontrar una constante positiva que cumpla eso. ¿Cómo puedo resolver esa desigualdad? Miren que aquí yo podría decir n más 1 factorial, ¿cómo lo puedo expresar para ir simplificando esa expresión? N más 1 por n factorial. Ok, n más 1 por n factorial. Y eso debe ser menor o igual que c por n factorial, ¿sí o no? Entonces miren que por ahí yo ya puedo empezar a simplificar la expresión. Yo puedo decir que estos n factoriales se van, ¿cierto? Pues pasa uno a dividir al otro lado. Y entonces queda n más 1 menor o igual que c. ¿Sí? Ahora bien, puedo determinar entonces un valor para c que haga que n factorial sea una cota superior asintótica para n más 1 factorial a partir de un valor de n. ¿Y cuál sería ese valor de c? ¿Qué opinan? Profe, yo opino lo que le comentaba ahorita, o sea, independientemente del valor de C puede ser muy grande, en su momento N lo va a pasar, porque pues como va a ir aumentando, aumentando, va a llegar un punto en que lo va a alcanzar y no se va a cumplir esa condición. Ok, ¿están de acuerdo todos? ¿O hay alguien Sí, que se encontró un sí. valor de c? ¿Quién estaba graficando, Manuel? ¿Qué dice Manuel que está graficando? Profe, es que tengo, ¿me escuchan? Es que tengo problemas de conexión en este momento. Ah, ok. ¿Pero habías dicho algo? No sé. No, profe, no. Estoy analizando aquí una cosita. Ok. Profe, pero en el caso de que se tomara el valor, por decir, de n más 2,
no cumpliría que siempre está por encima de n más 1 factorial. Pero recordemos que el valor de C tenemos que definirlo, o sea, tiene que ser constante, ¿no? Usted tiene que asignarle a C una constante y determinar si esa constante es válida a partir de un cierto valor de n para que la cota sea efectivamente una cota superior de ahí hasta infinito. Profe, Sí. pues, o sea, pues aquí acabo de graficar esa relación. Ajá. Y me muestra, pues, legalmente las dos funciones son exactamente la misma. Lo que los separa es el 1. ¿Sí, okay? Ajá. El n más 1 factorial está siempre por encima del O de n factorial. Lo único que hace que cambie esa relación es cambiar, por ejemplo, el 1. Si le colocamos un 0, pues va a ser la misma función. Y como, pues no sé si se le podrá colocar un número negativo, pero si colocamos n menos 1 factorial, ya la relación cambiaría. No puede ser, el C no puede ser negativo ni puede ser 0. C debe ser positivo. Pero no necesariamente tiene que ser entero. Es decir, usted puede trabajar con un valor de C igual a un medio, por ejemplo, a 0.5. Entonces con valores de C mayores que 1. ¿Quién habló, Juan Carlos? Señor. O sea, con cualquier valor de C mayor que 1 funciona. ¿Qué dicen los demás? Recuerden, esa C tiene que ser positiva, y positiva quiere decir que es mayor que 0, pero no necesariamente tiene que ser entero, es decir, no necesariamente tiene que ser 1 o 2, o ni siquiera estar por encima de 1, pues. Profe, pero yo tengo una pregunta. En este caso, el C, estaríamos hablando del 1 en n más 1 factorial. No, lo que estamos hablando es el C como coeficiente para la función n factorial, para hacer que la función n, al multiplicarlo por la función n factorial, sea una cota superior para la función n más 1 factorial. Es decir, hay una C positiva que multiplicada por n factorial hagan que esa expresión sea más grande o si acaso igual que n más 1 factorial. Esa es la pregunta. Profe, yo diría que no. Yo sigo diciendo que no, profe. Ok, no existe una constante C. Porque digamos, profe, pues partiendo de la desigualdad que usted tiene ahí, que el C tiene que ser mayor que n más 1, digamos que esa n en algún momento va a tender a infinito. Entonces la Ajá. C tendría que ser mayor que infinito. Eso es lo que, sí, de en alguna algún manera ahí la expresión me está diciendo que la C variaría en función de la N. Para que se cumpla en algún momento, C tendría que ser mayor que infinito. Ok. Eso pues no se puede. No existe. Sí, pues yo llego a la conclusión que definitivamente no se puede, buscando aquí números al azar para multiplicar el n y no, gráficamente no da. Sí, aquí, digamos que aquí lo importante es tener en cuenta que la respuesta
no, o bueno, que la función es diferente de esta que analizamos ahorita, ¿no? Es decir, bueno, no se puede, pero no es comparable con esta porque esta es otra función distinta, ¿no? Es una función exponencial y esta es una función factorial. Vale. Ok, entonces avancemos. Y pues finalmente la que nos queda es, pues claramente, me hizo el puntero aquí. Esta que nos queda, pues claramente es verdadera o falsa. Verdadera. Verdadera, porque claramente la función n factorial pues crece mucho más rápido que n cuadrado. Bueno, voy a avanzar aquí que no he salido de la introducción. Entonces, bien, tenemos que los problemas se pueden clasificar, ¿cierto? Dependiendo del tipo de problema y, digamos, dependiendo de diferentes características. Y en ese orden de ideas, Henry Gutiérrez levantó la mano. Cuénteme. Sí, pero una pregunta. ¿Esas diapositivas modificadas se van a subir al campus? Sí, se las puedo subir. Ah, no, porque quería decir que en la anterior, pues hay una verdadera que es falsa. Entonces, pues para modificarla de una vez por si algo. ¿Cuál? Esa del 2 más 1 a la n pertenece a O 2 a la n, no la que cambié. quedamos que era falsa. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, no todos los problemas entonces tienen solución con los recursos computacionales que tenemos por lo menos actualmente. Entonces los problemas los podemos clasificar como problemas de solución, como problemas de decisión, que es en los que nos vamos a enfocar en estas primeras clases, y problemas de optimización que tienen que ver más con la segunda parte del curso. ¿Cierto? Entonces, miremos, ¿cuáles son los problemas de solución? Los problemas de solución son aquellos problemas donde la solución algorítmica misma implica encontrar para una cierta instancia de entrada una instancia o una característica o un conjunto de datos de salida que satisfagan esa entrada. Entonces, un caso de ejemplo para un problema de solución sería encontrar todas las combinaciones de un conjunto S tal que la suma de ellos sea igual a un cierto valor P, ¿cierto? Entonces, bueno, es un problema de solución porque para una cierta instancia de entrada, que en este caso serían los valores del conjunto S, ¿cierto? Armar a partir de ahí todas las combinaciones y determinar cuáles de ellas con cuáles de ellas se puede obtener el valor P. Es un problema de solución. Ahora bien, un problema de decisión. El problema de decisión básicamente conduce a que la respuesta o la salida del algoritmo sea un sí o un no. Un caso de ejemplo para un problema de decisión sería determinar si hay un camino de Hamilton en un grafo, ¿cierto? Entonces, dado como entrada el conjunto de ejes y de vértices de un grafo, pues el algoritmo que determina si en ese grafo hay o no hay un camino de Hamilton es claramente un problema de decisión porque al final la salida del algoritmo será sí o no. Es decir, que es un problema donde la solución es binaria. Y el problema de optimización, que de alguna manera se empezaron a tratar al final del curso de FADA, es un problema donde podemos tener diferentes alternativas de solución, donde pueden haber diferentes soluciones, ¿cierto? Pero donde realmente nos interesa conocer la solución óptima, ¿cierto? Es decir, donde las soluciones tienen asociado un valor y lo que yo espero es que el algoritmo retorne la solución que optimice el valor asociado con esa solución. Y entonces un caso particular es el caso del problema del agente viajero. ¿Recuerdan cuál es el caso del problema del agente viajero? ¿Quién lo menciona ahí?
Porque puede llevar ciertas cosas en la mochila y tienen un peso. Límite, algo así. Ah, bueno, el problema de la mochila también es un problema de optimización. No es el de la gente viajero, pero es un problema de optimización también. El de Profe, viajero, hay un compañero que hace rato tiene la mano alzada. Sí, ¿quién es? Por favor, No, antes de que se no, qué caiga. pena, es que no lo había bajado desde ahorita. Ah, ok. Se le iban calambrando la mano ahí al levantar. Bien, ¿quién me estaba comentando lo de la gente viajero? profe, si no soy mal, creo que lo de la gente viajero es recorrer las ciudades con el menor trayecto posible, creo que es. Ok, sí, es digamos que, muy bien, consiste en determinar cuál es el camino que debe recorrer una persona que parte de una ciudad origen y debe llegar a una ciudad de destino, pero de tal manera que el recorrido que haga tenga el menor costo posible. Muy bien. Realmente, aunque esa es la definición pues, del problema de la gente viajero, la optimización se puede hacer por minimización o por maximización dependiendo del problema. Es decir, si lo que yo pretendo es ahorrar costos de viaje, entonces será un problema de minimización, pero si lo que yo pretendo es acumular kilometraje, por ejemplo, por decir cualquier cosa, pues sería un problema de maximización. Pero es justamente eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí en 2 minuticos, piensen ustedes un ejemplo de un nuevo ejemplo de cada uno de esos tipos. Entonces, piénsense, ¿qué problema? Un ejemplo de un problema que puede ser un problema de solución, un ejemplo de un problema que puede ser de decisión y un ejemplo de un problema que puede ser de optimización. Teniendo en cuenta incluso que los problemas de optimización pueden ser también de solución y de decisión. Si miramos el problema del agente viajero, es un problema de optimización, pero que optimiza un problema de solución. ¿Ok? Es decir, si en el agente viajero lo que yo pretendo es encontrar un camino para ir de una ciudad de origen a una ciudad destino, es un problema de solución. Pero si además necesito que ese camino sea el más corto posible, ese problema de solución se vuelve un problema de optimización. De tal manera que el problema de optimización puede englobar los dos anteriores. Es decir, estos dos de aquí pueden estar también aquí. ¿Ok? Entonces, piénsense un ejemplito de cada uno. Ya les pregunto algunos. No se vale decir en problemas de optimización el de la mochila, que ya lo mencionó Jacobo. Ah, entonces yo ya tengo mi ejemplo de eso ya. No, tampoco se lo valgo a usted. Este momento de pensar ahí, ese ejercicio es lo que ahorita que les hablaba de la metodología, es un problema es una actividad sincrónica porque estamos conectados, pero con poca interacción, porque están ustedes ahí resolviéndolo, pensándolo solitos antes de volver a interactuar. Listo, ¿alguien quiere compartirnos un problema de solución? ¿Puedo dar un ejemplo que me parece que es de los tres? Dale, aunque normalmente el de solución no es de decisión. O sea, cualquiera de los dos puede ser de optimización. Pero el de decisión es un sí o un no, y los de solución, digamos que son todos los demás. Pero Y en el caso, disculpe, y en el caso del problema de pintar grafos.
que hay que decidir qué color va y es una solución porque hay que pues, pintar el grafo, pero además es un problema de optimización porque no se pueden pintar dos colores juntos. Ok, sí, exactamente. El problema del coloreado de grafos es un problema de solución y de optimización. Digamos que es un problema de solución en principio por el hecho de que hay que determinar con qué colores pintar los vértices del grafo de tal manera que se cumpla la restricción de que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color, ¿cierto? Esa es una restricción. Y es un problema de solución porque tengo que decir, pues, con qué colores voy a pintar el grafo. Pero además, si se le añade como restricción que el número de colores a utilizar sea el mínimo posible, entonces además de ser un problema de solución, se vuelve un problema de optimización. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Lo que no sería entonces un problema de decisión, porque el problema de decisión conduce a una salida que es un sí o un no, o una afirmativa o una negativa. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Entonces sí, digamos que el ejemplo tuyo, ¿quién me habló a propósito? Michael Palacios. Michael. El ejemplo de Michael es un claro ejemplo de un problema de solución que además, agregando una restricción, se vuelve un problema de optimización. Muy bien. ¿Alguien tiene un problema de decisión por ahí a mano? Es decir, un problema cuya salida conduzca a un sí o a un no. Profe, puede ser que, ¿me está escuchando? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Puede ser que cuando en un grafo encontrar una de las ¿qué? De las etiquetas estas sumadas den un número específico. Sin alguna de las, o sea, si la suma de alguna de las ramas de un número específico que estén pidiendo. Ok, determinar si, sí, digamos que podría ser determinar si por algún camino del grafo se puede obtener un valor determinado. Eso. Eso es un buen ejemplo, sí. Es decir, conduce finalmente a un sí o a un Alejandro Becerra. Siquiera me dijo porque no le ha reconocido la voz. Está, vea pues. Profe, pero yo ese que acaba de decir Alejandro se puede tomar como ejemplo de lo de la, pues, saliendo un poco del tema de eso de proyectos, de lo de la ruta crítica, algo así, que se toma en cuenta un número. Se puede digamos por el lado. Y se volvería un problema además de optimización. Por eso yo les decía que los problemas de optimización, pues además son o bien de solución o bien de decisión. Pero sí, tiene razón. Profe, usted dice que no se pueden tener los tres a la vez, ¿cierto? Ajá. Pero, por ejemplo, ahora en el caso, digamos, ahora en el caso con esta pandemia, que necesitan una producción, por ejemplo, de tapabocas, ¿sí? Ajá. Entonces, allí podemos plantear el problema de solución, encontrar cómo desarrollar en el menor tiempo posible un número determinado de tapabocas para cierto tipo de población, ¿verdad? Sí. Y un problema de edición, allí podría ser que yo tuviera tres máquinas, una eléctrica, una a vapor y una de pedal. Entonces, por ejemplo, allí podría argumentar de que cuál de ese tipo de máquinas utilizar para diseñar este tipo de tapabocas. ¿Sí podría entrar allí este ejemplo? Bueno, ese se podría, digamos, modelándolo un poco más en detalle, se puede volver un problema algorítmico, pero entonces yo lo veo como un problema de solución, porque si yo tengo diferentes máquinas y digamos que para una cierta entrada yo debo determinar, o el algoritmo debe determinar cuál de las máquinas debería usar, ¿cierto? Es un problema de solución porque mira que la respuesta o la salida no es un sí o un no. La salida sería máquina A, máquina B o máquina C. Pero no es realmente... Y también, ya allí podríamos también sí aplicar lo que era el problema de optimización con la que sea más rápida para el diseño de ellos, ¿verdad? Exactamente, entonces sería un problema de solución con optimización. Pero miren que casi que el de solución excluye el de decisión y viceversa. Listo, profe. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? Hacer una personas y determinar si Se escucha muy lejos, no alcanzo a entender.
algo. Así como que mejor. Podría hablar de problema de, pues, un ejemplo que podría ser si un árbol de personas y determina si son mujeres. Alcancé a escuchar hasta un árbol de personas. Creo que el micrófono de Obando está sonando raro. Hay otro micrófono encendido. Hay micrófonos encendidos. Vamos a silenciar entonces. Silenciar a todos. Listo. Ahora sí, el que iba a hablar que lo prenda. Listo. Uy, ¿cómo así? Lo roto. Ahora Juan Carlos el que estaba Rótelo. hablando. Sí, señor. Imagínense, no, ni lo había reconocido, doctor. Y es que el otro micrófono no dejaba. Bueno, iba a decir que en el problema de decisión, un árbol de personas y pues se podía decir si esa persona era un hombre o una mujer. Pero sería como una predicción o qué? No sé. O sea, ¿cuál sería el problema en sí? Pues saber eso, no sé si está correcto o no. Saber si esa persona pues podría ser un hombre o una mujer. Pues no sé, yo pienso que tendrías que como definir un poco mejor el problema, porque no es claro, pues, o sea, si definir si alguien es hombre o mujer, pero al final, digamos que para ponerlo en términos de un problema de decisión, sería es determinar si alguien es un hombre, entonces sí o no. Porque cuando yo digo, dígame si es hombre o dígame si es mujer, entonces ya hay una solución. Porque porque la salida no es un sí o un no. Entonces, si lo ponen en términos de determinar si es un hombre, sí o no. O determinar si es una persona, sí o no. ¿Ok? Pero pues sí habría que pensar pues, en la definición digamos, del problema un poco más detallada. Por ahí vi que Manuel Doncel levantó la mano. Sí, profe. Pues vea, yo tengo aquí una confusión. Pues tengo un ejemplo, pero no sabría en cuál de las tres clasificarla. Por ejemplo, si tenemos una fábrica que trabaje con varillas y quiera optimizar digamos, la cantidad de material según unos cortes que tenga, por ejemplo. Sí. Pero Ahí en ya este tenemos un caso... problema de optimización, ¿cierto? Ahora miremos. Eso, pero entonces, no sé, se podría también clasificar como decisión, porque digo yo, que si le ponemos al algoritmo una entrada de una varilla de 1 metro y que me diga si se pueden hacer ciertos cortes de tales cantidades y que me responda si sí o si no. Es algo también parecido a lo de las monedas, que me dé la mayor cantidad de cambio con la menor cantidad posible de monedas en un cajero o alguna máquina. Ok. Sí, digamos que estamos de acuerdo en que es un problema de optimización. Sin embargo, bueno, el de la varilla, como lo propones, pues sí, en principio suena a un problema de decisión porque es, dígame si esta varilla me sirve para, pues, la salida es sí o no. Pero si nos vamos un poquito más al contexto de ese tipo de problemas, por ejemplo, está enfocado a determinar cuáles deben ser los cortes o de qué manera cortar la varilla para que pueda ser usada, digamos, para que el desperdicio sea menor posible. Ahí sería optimización, pero además sería desolución por el hecho de que pues, las salidas es un conjunto, digamos, es una instancia de datos de salida. Ah, listo, profe, listo. Ya, aclaré la duda. Ok, bien. También había levantado la mano. ¿Quién más? ¿Alguien más había levantado la mano? Ya yo veo, ya la bajaron. No, no hay nadie más con la mano levantada. Listo, entonces, bueno, en ese orden de ideas, nosotros podemos hablar de la decibilidad y la tratabilidad de los problemas, de tal manera que los problemas, de acuerdo con la decidibilidad, los podemos clasificar en problemas decidibles o indecidibles, y a la vez los problemas decidibles se pueden clasificar en problemas tratables o intratables, mientras que los indecidibles se pueden clasificar simplemente en indecidibles o en altamente
indecidibles. Entonces vamos a ver qué es lo que significa cada una de esas categorías o clasificaciones. ¿Cuándo un problema es decidible? Un problema, vamos a decir que es decidible si existe para él una máquina de Turing determinista que pueda procesar cualquier entrada válida. Entonces aquí está la clave de los problemas decidibles, es cuando tenemos o cuando existe una máquina de Turing determinista que permita procesar cualquier entrada válida, es decir, cualquier instancia de entrada para ese problema. ¿Ok? ¿Qué recordamos de las máquinas de Turing que las vieron por allá en matemática discreta? ¿Quién nos hace un breve recorderis? No todos a la vez en todo caso. Nos quedamos sordos. Profe, pues prácticamente la máquina de Turing es el modelo de toda la computación que tenemos ahorita. Sí. Se supone que recibe pues una serie de instrucciones, un estándar y las puede ejecutar. Ok. Sí, realmente, como tú dices, es un modelo. La máquina de Turing en principio es un modelo matemático, ¿cierto? Que es la base de la computación como la conocemos ahorita, particularmente las máquinas de Turing deterministas. Muy bien. ¿Qué características además tiene una máquina de Turing? ¿Recuerdan? Creo que una máquina de Turing, creo que permite crear, no me acuerdo, permite que adentro de ella misma se pueda crear otra máquina de Turing. Ok. Y con respecto al funcionamiento, es decir, ¿cuál es el supuesto para el funcionamiento de una máquina de Turing? ¿No es lo de codificación? ¿Algo con cifrado, codificación? Bueno, realmente digamos que la base sobre la que trabaja bueno, ya vamos a dar la definición formal, pero asume un conjunto de estados, pero se asume una cinta, ¿no? Digamos que la característica de la máquina de Turing es una cinta que en principio se considera infinita, donde se escribe una serie de símbolos y un cabezal que se desplaza a través de la cinta leyendo y escribiendo sobre ella, ¿cierto? Y dependiendo de los movimientos, pues hay unos ciertos cambios de estado, pero ya lo vamos a formalizar. Entonces decíamos que un problema es decidible si existe una máquina de Turing determinista que pueda procesar cualquier instancia de entrada válida para ese problema. En ese orden de ideas, los problemas decidibles pueden ser tratables o intratables, ya lo vamos a formalizar. Y con respecto a los problemas indecidibles, que sería, digamos, el caso contrario para los que no se cumple la condición que acabamos de mencionar, pues algunos problemas indecidibles o algunos ejemplos de problemas indecidibles, pues son estos que se mencionan acá, ¿no? Dada una ecuación con coeficientes enteros, existe una solución entera, ese es un problema que es indecidible porque no tiene asociada la máquina de Turing determinista que pueda procesar pues cualquier entrada válida, ¿cierto? O dados los programas, determinar si calculan lo mismo. Ese tipo de programas son indecidibles. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son dentro de los problemas decidibles, cuáles son considerados tratables? Pues vamos a decir que son tratables aquellos cuya solución se puede obtener en un tiempo polinómico, es decir, cuando su solución se puede expresar asintóticamente como O de n a la k. ¿Ok? ¿Han trabajado ustedes alguna vez con problemas decidibles tratables? ¿O con problemas tratables en general? Sí, se supone que casi todos, ¿no, profe? Casi todos los que utilizamos. Sí, de hecho todo lo que ustedes trabajaron en FADA, pues eran problemas tratables, ¿no? Porque finalmente, cuando ustedes estimaban las funciones de tiempo de ejecución, siempre eran funciones o eran soluciones que se obtenían en tiempos polinómicos, ¿cierto? Es decir, que de esto se trabajó por allá en FADA.
Y los problemas intratables vamos a considerar que son aquellos cuya solución se obtiene en un tiempo no polinómico, es decir, cuya solución es un poco más costosa, ¿cierto? Es decir, aquellos cuyo tiempo de ejecución se estima del orden de omega de a la n, luego con tiempos de ejecución exponenciales, ¿cierto? Recordando que este omega hace referencia a una cota inferior, asintótica. Entonces, problemas decidibles si hay una máquina de Turing determinista que puede procesar cualquier entrada válida. Y además es tratable si esa solución se puede obtener en un tiempo polinómico. Y será intratable si su solución se obtiene en un tiempo no polinómico. Ahora bien, entonces ya decíamos ahorita, recordando las máquinas de Turing, que son modelos matemáticos, ¿cierto? De dispositivos que se comportan como autómatas finitos y que dispone de una cinta de longitud infinita, una cinta donde pueden estar almacenados una serie de símbolos que serán leídos y modificados por un cabezal. Ahora bien, cuando una máquina de Turing es determinista, si para cada pareja estado de entrada existe a lo sumo, es decir, como máximo, una posible acción. Es decir, que es determinista y en general es una característica de los autómatas finitos, ¿no? Es determinista cuando para cada pareja o para cada valor de un estado actual y una entrada que se está leyendo, hay una única posibilidad de acción o una única posibilidad de ejecución dentro de la máquina. ¿Ok? Es decir, hay una única transformación que indica cuál será el nuevo estado y en el caso de la máquina de Turing, el símbolo que se genera como salida o que se escribe sobre la cinta. Una máquina de Turing la consideramos o se considera no determinista en el caso en el que para una pareja estado-entrada, al menos para una, hay más de una acción posible. Es decir, si yo tengo un estado actual y una entrada en ese estado, tengo más de una posibilidad o más de una rama de ejecución de acciones que debe seguir la máquina. En ese caso es no determinista. Es decir que, en otras palabras, yo considero, o vamos a llamar que una máquina de Turing es determinista cuando hay un único camino para cada pareja estado de entrada. ¿Quién levantó la mano? Me puede ir preguntando de una vez. O escribieron en el chat, no sé, alcancé a leer Manuel. Algo dije. Alguien no sé si levantó la mano o escribió. ¿Qué se hizo mi moderador? Creo que no, tío, Doncel ya. Mi moderador se durmió, Manuel Doncel. No, aquí. Contame, Manuel. Yo creo que le levantó por error porque no se desmuteó. Se quedó dormido sobre el teclado y se le levantó la mano. No, se activó, no sé, se activó sola la mano. Ok, bien. Entonces les decía, una máquina de Turing determinista es cuando hay un único camino, una única posibilidad para cada o cada pareja en estado de entrada. Mientras que es no determinista cuando, dada una pareja estado de entrada, pues tengo más de una posibilidad de transformación. Todo eso es, digamos, que parte de lo que ustedes ya vieron por allá en discretas. Entonces, bueno, les decía que, pues, como las máquinas de Turing son un modelo matemático teórico, pues se asume en principio que hay una cinta infinita, y eso es lo que representa estos puntos suspensivos, que pues sabemos que en la práctica no es posible, no es una realidad, una cinta infinita, y en la cinta pues hay una serie de slots o unidades de memoria en la que hay unos símbolos que son leídos
por un cabezal, ¿cierto? O de control que se va desplazando por la cinta a izquierda o derecha, dependiendo de las transformaciones, de acuerdo a cada pareja estado de entrada. Y adicionalmente, dentro del conjunto de símbolos siempre hay un símbolo especial que es el símbolo conocido como blanco, que en este caso está representado por una B, ¿cierto? Es el símbolo blanco, que está, digamos, dentro del alfabeto de la cinta, que ya lo vamos a formalizar. Entonces, formalmente, una máquina de Turing se define como una séptupla o como una tupla de orden 7, ¿cierto? Donde la máquina está definida por Q, que es el conjunto finito de estados, sigma mayúscula, que es un conjunto finito de símbolos de entrada, gamma mayúscula, que es el conjunto de símbolos en la cinta, de tal manera que el conjunto de símbolos de entrada, pues es parte del conjunto de símbolos que están en la cinta. Por eso decimos que sigma está contenido en gamma. Sigma mayúscula está contenido en gamma mayúscula. Delta minúscula es la función de transición. Es la que yo les decía, les mencionaba ahorita en la diapositiva anterior, que me indica para cada pareja estado-entrada, ¿cierto? Estado-entrada, cuál va a ser la transformación, es decir, cuál va a ser el siguiente estado, cuál va a ser el símbolo que se va a escribir sobre la cinta y cuál va a ser el desplazamiento del cabezal sobre la cinta. Ese desplazamiento puede ser izquierda o derecha, la dirección del desplazamiento. Por eso decimos que delta es la función de transición que contiene para cada pareja estado-entrada una definición o una tupla de orden 3 en la que se determina cuál va a ser el siguiente estado, ¿cierto? De la lista de estados disponibles, cuál es el símbolo del alfabeto sobre la cinta o sobre el conjunto de símbolos de la cinta que se va a escribir en la celda en la que está ubicado el cabezote o la cabeza de la cinta y la dirección de desplazamiento que puede ser izquierda o derecha, es decir, hacia dónde se va a mover la cabeza de la cinta después de hacer la escritura. Tenemos un estado inicial llamado Q sub 0. Tenemos B, que es el símbolo vacío o blanco, que está en gamma, es decir, está en el conjunto de símbolos de la cinta, pero no está en sigma, es decir, no está en el conjunto de símbolos de la entrada. Y F, que es el conjunto de estados finales o de aceptación. Decir que si después de hacer una operación o una ejecución de funciones de transición, la cabeza de la cinta llega a uno de los estados que están en F, se dice que llegamos a un estado de aceptación o un estado final. ¿Vale? Es la formalización. Entonces, miremos un ejemplito aquí. Para cada una de las siguientes cintas, determinar la cinta final cuando T para, siendo T la máquina definida por las pentatuplas S sub 0 o S0, 0, S1, 0R, bueno, y todas las demás que están ahí. Entonces, pilas. Ahorita acabamos de definir la máquina de Turing como una séptupla o como una tupla de orden 7, pero aquí estamos hablando de unas pentatuplas o tuplas de orden 5, que son las que representan las transformaciones. Realmente la función delta, que es la función con las transformaciones, representa cada transformación como una pentatupla y ya habíamos visto que este es el estado inicial, este es el símbolo que se lee en la cinta, este será el nuevo estado, este será el símbolo que se escribe donde está la cabeza de la cinta y este finalmente indica el desplazamiento, R hacia la derecha, L hacia la izquierda. Por definición, asumimos
que la cabeza de la cinta está ubicada en el primer símbolo diferente de blanco que está más a la izquierda. Es decir, que para esta cinta el cabezal de la máquina va a estar aquí. ¿Ok? Va a estar aquí y en principio pues vamos a estar, antes de empezar a leer, vamos a estar en el estado inicial, que es en el estado S sub 0. Entonces ahí arranca la cinta. Para este caso, pues la cinta arranca aquí en este 0, ¿cierto? El cabezal empieza en el primer símbolo diferente de blanco que se encuentra a la, más a la izquierda en la cinta y empieza en el estado S sub 0. ¿Vale? Entonces, bien, este es un ejemplo 1 y este es otro ejemplo, este es un ejemplo 2. Entonces, bueno, tomémonos 2 minuticos para que ustedes a partir de este conjunto de transformaciones determinen cuál sería la cinta o cómo quedarían finalmente cada una de estas dos cintas del ejemplo 1 y del ejemplo 2 después de haber hecho estas transformaciones. Manos a la obra ahí. 2 minuticos para hacerlo, por favor. ¿Sí es claro lo que hay que hacer, muchachos? Sí, profe. Ok. Profe, que no entendí. ¿Qué? Perdón, no escuché. Profe, yo no entendí muy bien qué tenemos que hacer. Qué pena, profe. Ah, ok. Lo que tenemos que hacer es transformar esas cintas de acuerdo al conjunto de transformaciones o a esta función, pues, delta, que es la que está representada por estas pentatuplas. Entonces, por ejemplo, para la cinta 1, el cabezal de la cinta está ubicado aquí en este primer 1, que es el primer símbolo no blanco más a la izquierda, ¿cierto? Y está en el Sí. estado S sub 0 antes de empezar que es el estado inicial, antes de empezar a funcionar. Entonces, de acuerdo con esta es la pareja estado de entrada, es decir, aquí estoy en S sub 0, 1, ¿cierto? Tengo que buscar una transformación que me indique para esa pareja estado de entrada, S sub 0, 1, cuál va a ser el nuevo estado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el símbolo? Bueno, el símbolo que estoy leyendo es 1, pues realmente. Ah, bueno, es 1. ¿Cuál va a ser espere que me confundí aquí. ¿Cuál va a ser el nuevo estado? ¿Cierto? Que me indica el símbolo que estoy leyendo que es 1, pues que es el de la pareja estado de entrada. Y Sí. para ese estado, ¿cuál va a ser el nuevo estado en el que va a quedar el cabezal? ¿Cuál va a ser el símbolo que voy a escribir en la cinta? Y hacia dónde se va a desplazar el cabezal. Es decir, que usted va a buscar, esto es S sub 0,1, va a buscar una pentatupla que empiece en 0,1 y esa pentatupla le va a decir cuál va a ser el nuevo estado en el cabezal, ¿cierto? Cuál va a ser el símbolo que se va a escribir aquí donde está el 1 y hacia dónde se va a desplazar el cabezal de la cinta, hacia la derecha o a la izquierda. Vale, profe. Si quieren para ir ganando tiempo, lo vamos haciendo aquí entre todos mejor, ¿cierto?
Sí, profe, sí. Entonces tengo, pues yo voy a buscar una pentatupla, que es la pentatupla que empieza por S sub 0,1, que es el estado inicial de la cinta, pues es esta que está aquí, ¿cierto? S sub 0,1 y me dice, el nuevo estado va a ser S sub 1, es decir, que el cabezal de la cinta va a estar ahora en el estado S1, ¿cierto? Entonces el nuevo estado será S1. El valor que va a escribir en la cinta es 0. Entonces, en lugar de 1 va a ser 0. Y se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, que ahora el cabezal se desplaza aquí. ¿Ok? Entonces, este 1 se cambió por 0. El cabezal de la cinta está ahorita en esta B, en este blanco. ¿Cierto? Y estamos en el estado S1. Entonces, continúo. Estoy en S1 leyendo un blanco. Entonces, miro S1 blanco. S1 blanco, me dice S1 blanco, entonces la pentatupla me indica que la transformación es que el cabezal o el cabezote va a estar ahora en el estado S2. S2. ¿Cierto? Voy a cambiarle aquí el color como para... Ahora el cabezal va a quedar aquí en el estado S2. ¿Cierto? El blanco se va a reemplazar por... ay, me perdí, es que tengo la transformación S1 blanco. Ah, S2. Por un 0, El blanco se... 0. Gracias. Ajá, por un 0. El blanco se va a reemplazar por un 0. Y ¿cierto? Se va a mover hacia la derecha. Y se va a mover hacia la derecha. Es decir, que ahora el cabezal se vuelve otra vez aquí donde estaba inicialmente. Y queda en el estado S2. S2. Entonces, leyendo un 0, ¿no? Leyendo un 0, que es el valor que está ahora en la cinta. Exactamente. Listo, entonces ahora busco una pentatupla que sea S20. S20 no hay, ¿cierto? No, no hay. Quiere decir que ya ahí la transformación para. Es decir, que la cinta original quedó con un 0, 0, 1, 1 y bueno, el resto blancos. ¿Ok? Henry levantó la mano, cuénteme. Sí, pero yo tengo una pregunta. Es que, o sea, en la primera vez que se hizo, que fue la S01, se sobreescribió S1 por un 0. ¿Sí? Se sobreescribió S0 por S1 y se pasó a la izquierda. Pero cuando se pasó a la izquierda, se mantuvo en el S1. O sea, como si ese de la izquierda blanco estuviera el S1. Y así fue que cogimos la segunda pentatupla. O sea, la segunda ¿qué mal? Entonces, o sea, lo que yo la segunda, cuando se pasó a la derecha, ¿no debería seguir en el S2? Perdón, sí, no debería seguir en el S2. En el S1, perdón, en el S1 que está en el S1, o sea, yo para reemplazar aquí, el cabezote quedó aquí, en esta B, ¿cierto? En el estado S1. Entonces yo tenía que buscar una tupla S1 blanco, S1B, ¿cierto? Que era esta, S1B. En S1B me dice, ahora el cabezote pasa a estado S2, ¿cierto? Al estado 2. El blanco se reemplaza por 0, que fue lo que hicimos aquí. Y el cabezote se desplaza ahora a la derecha. A la derecha. ¿Sí, Henry? Sí, ya. Ok. Y en ese mismo, digamos, con esa misma lógica se hace la siguiente. Voy a avanzar un poquito porque se nos ha ido el tiempo muy rápido. Pero digamos que esa es, digamos, la lógica. Pero sí estaba bien, ¿cierto, profe? Sí, estaba bien. No, pero entonces al final, ¿cuál era la respuesta? O sea, que iba ahí donde usted puso lo que debíamos hacer. Ahí va que se escribía. No, porque el ejercicio era determinar cuál es la cinta final. Entonces la cinta final, pues era esta. O sea, queda B, 0, 0, 1, 1. Ah, vale. B, ajá, sí. Vale, profe. Profe, pero una pregunta. Ay, perdón, no alcé la mano. Pero cuando creamos el S2 y el blanco lo modificamos por 0, pero el cabezal se desplaza hacia la derecha, o sea que el cabezal queda con S1, ¿no? O sea que no buscamos un S2, sino un S1. No. Después de que hicimos esta transformación aquí, el cabezal está con S2, entonces él se desplaza
tal cual como está. Porque Con ya S2. está, se Ujú. desplaza con S2 acá. Ah, Porque Listo. este C1 que está aquí es de una transformación anterior. Como que se borra, ¿cierto? Exactamente, Una- como que se Ajá. borra. Ujú. Listo, Porque listo, profe. actualmente el cabezal está en el estado S2. Entonces, ese es el que se desplaza, aquí es como si ya no estuviera. Ah, ok, profe, listo, gracias, profe. Ok. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Puedo volver un momentico al ejemplo anterior? Sí, dame un segundo. Sino que es que estaba analizando las tuplas que hay ahí y veo que todas tienen, digamos, S0 en 0. ¿Sí? Digamos, tomando el primero, S0 y S1. Hay dos, Ujú. como dos estados. S0, S1, Sí. S0, S1, S1, S2. Hay una que dice S1, S1. No veo como que si hubiera un cambio de estado, pues. Ok, lo que pasa es que no necesariamente se tiene que transformar, no necesariamente una transformación implica un cambio de estado. Puede ser que la transformación, como en ese caso, mantiene el mismo estado y sobrescribe el mismo símbolo. Es decir, técnicamente es una transformación, pero en términos prácticos no se Me da transformó igual. porque digamos que esa transformación lo único que hizo fue un desplazamiento hacia la derecha. Si usted te fijas, está en el estado S1 y se mantiene en el estado S1. Lee un 1 y mantiene el 1. Y lo único que hace es desplazar el cabezal hacia la derecha. ¿Sí, Felipe? Espere. Bueno. Pero si mantiene el 1, la R dice que va a haber el movimiento, ¿no? Por más que mantenga Sí, el movimiento, igual va a seguir leyendo el 1 pues de al lado. Pues que se va. esa transformación lo único que está haciendo es mover el cabezal. No hace ningún cambio, lo único que hace es desplazar el cabezal. Nada más. Pero no transforma, no cambia ni el estado ni el símbolo. No, pues ya me tocaría mirar un ejemplo para poderlo verlo bien, pero ya. Ujú. Bien. Bueno, esto es un poco de lo que ya he mencionado. Entonces, una quíntupla o pentatupla, pues se entiende como una tupla en la que hay un estado actual, el símbolo que es leído por la cabeza de la cinta o por el cabezal, el nuevo estado al que pasa el cabezal, el símbolo que se va a escribir en la cinta y el desplazamiento. De tal manera que vamos a considerar que un problema es P si tiene asociada una máquina de Turing determinista de complejidad polinomial que lo resuelve, que es un poco de lo que habíamos mencionado hace un rato cuando estábamos hablando de la clasificación de los problemas. En el caso de una máquina de Turing no determinista, pues ya habíamos dicho que es para el caso en el que para alguna pareja estado entrada hay más de una posibilidad de transformación, ¿cierto? Es decir, que como lo llamo aquí, hay una especie de paralelismo, es decir, que en las máquinas de Turing no determinista, cuando usted busca en las tuplas, la pareja estado entrada, va a ver que tiene más de una posibilidad de transformación. ¿Qué ocurre ahí? Ahí lo que ocurre en la teoría, porque es un modelo teórico, es que empieza a haber una ejecución como en rama o una ejecución en paralelo. Es decir, se sigue una ejecución por acá, por esta transformación, y se sigue otra ejecución por esta transformación. Cuando una instancia de un problema es resuelta por una máquina de Turing no determinista en tiempo polinomial, entonces vamos a decir que esa máquina es también polinomial o se considera polinomial. Ahora bien, ¿en qué casos hablamos del problema NP? Es el caso en el que se puede resolver el problema, perdón, que se puede resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista. En el caso de las máquinas de Turing no determinista, les decía que pues se asume que hay una ejecución en paralelo, ¿cierto? Una ejecución en rama y que por alguna de esas ramas se debe llegar a la solución del problema. Cuando esa solución del problema se obtiene también en tiempo polinomial con esa máquina de Turing no determinista, entonces estamos hablando de un problema NP.
de tal manera que el nombre de NP N es por no determinista, ¿cierto? Non-deterministic en inglés, y resuelta en un tiempo polinomial. Polinomial. ¿Ok? Eso es un problema NP, es decir, es un problema que puede ser resuelto por una máquina de Turing no determinista, pero en tiempo polinomial. Los problemas P, perdón, entonces son solucionables por una máquina de Turing determinista en tiempo polinomial, mientras que para el caso de los problemas NP no se cumple lo anterior, es decir, los problemas NP no son solucionables por máquinas de Turing deterministas, pero se pueden solucionar por una máquina de Turing no determinista también en tiempo polinomial. Pero adicionalmente puede ser verificable en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista. Y eso es, digamos, lo que vamos a trabajar en la clase de la próxima semana. Cómo yo puedo hacer esa verificación de que el problema se pueda resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista, llevándola o haciendo la verificación a través de una máquina determinista. Es decir, convirtiendo una instancia del problema de la máquina no determinista en una máquina de Turing determinista. Digamos que esto va a ser el trabajo de la próxima semana. No es que esté terminando todavía, ¿no? Diciendo. Entonces, bueno, un tipo de problema NP es conocido como el problema de la satisfacibilidad booleana, o conocido como SAT. Es considerado el primer problema en ser demostrado como NP completo, ¿cierto? Al ser NP completo puede ser verificado en tiempo polinomial, y lo que se busca es determinar para una expresión booleana pues cuáles deben ser los valores que toman las variables de tal manera que esa expresión sea verdadera. Es decir, que esa expresión sea satisfacible. ¿En qué casos es utilizado el problema de la satisfacibilidad booleana? En problemas de análisis de software, de diseño de hardware, en diseño lógico, en otros casos. Entonces vamos a mirar un poquito más para entender qué es eso del problema SAT o de satisfacibilidad booleana. Tenemos entonces que determinar si una expresión booleana que no use cuantificadores, ojo, es una expresión sin cuantificar, tiene asignada bueno, aquí me quedó como medio mal redactado. Tiene una asignación de valores para sus variables de tal manera que la expresión sea verdadera, ¿cierto? Es decir, si para una expresión booleana que no tiene cuantificadores existe un conjunto de valores para sus variables de tal manera que la expresión sea verdadera. En ese caso vamos a decir que la expresión es satisfacible. ¿Vale? Oh, ahora me acabo de acordar que Zoom tiene un problema, es que cuando se acaba el tiempo de la reunión, esto lo saca uno de una. Entonces, si algo, vamos a ver cuánto, 5 minutos. Voy a tratar de acabar en 3 minutos antes de que nos corte. Miremos este caso. Esta expresión será satisfacible o no, es decir, habrá un conjunto de valores para que hagan que esa expresión sea verdadera. Habrá un conjunto de valores para A, B, C y D que hagan que esa expresión sea verdadera. Entonces, miremos. Pues aquí hay una conjunción, ¿cierto? Esta conjunción implica que esto debe ser verdadero y esto debe ser verdadero, ¿sí o no? Porque en una conjunción ambos lados de la expresión deben ser verdaderos. Ahora miremos este lado derecho. Aquí hay otra conjunción. Entonces, para poder que esa expresión sea verdadera, ¿qué valor debe tener B y qué valor debe tener D? Muchachos. Pues tienen que tener el mismo valor. Los dos tienen que ser verdaderos, ¿sí o no? Porque si alguna de las dos no es verdadera, ya la expresión no es verdadera. Entonces, ya sé. Ahora miremos el lado izquierdo. A y C
¿cuáles son los valores de A o de C para que esta expresión sea verdadera? Que alguno sea verdadero. Que alguno de los dos sea verdadero. Que por lo menos uno sea verdadero. Que A sea verdadero o que C sea verdadero, ¿cierto? O que ambos sean verdaderos. Como encontramos un conjunto de valores para los cuales esa expresión se hace verdadera, decimos que la expresión es satisfacible. Es decir, con A igual a verdadero o con C igual a verdadero, ¿cierto? Cualquiera de las dos, ya esa expresión es satisfacible. Bien, miremos este otro caso. Y yo creo que con este ejemplo termino y la próxima semana retomo desde acá. ¿Esta expresión será satisfacible? No. No, Una de entrada sabemos contradicción. que no, ¿no? Porque es exactamente, es una contradicción. contradicción. No A y A. Pues si una es verdadera, la otra se hace falsa y al ser una conjunción, pues la expresión se hace falsa. No hay forma de encontrar un valor o un conjunto de valores si hagan la expresión satisfacible. Por lo tanto, esa expresión es o no es satisfacible, ¿cierto? Ahí, como dice en la diapositiva, pues la respuesta se obtiene fácilmente porque es una expresión muy pequeña. Pero ¿qué pasa si tenemos una expresión más grande? Por ejemplo, en el caso de abajo, que es el que vamos a retomar la próxima semana, phi, pues es un conjunto de expresiones.